Buenos días, muchachos. Ya veo que se van agregando varios. Vamos a estar viendo entonces la clase. Ya vemos, somos 13, perfecto. ¿Me avisan si se puede visualizar, muchachos? Perfecto. Muy bien. Si no me equivoco, el día de ayer nos quedamos en esta parte del teorema de límites que tiene que ver sobre las polinómicas, o sea, las funciones polinomiales y las racionales. Recuerdo que ahí nos quedamos el día de ayer. Voy a esperar unos minutitos más para ver si se siguen agregando más personas. Recuerden que ahorita vamos a estar checando mucho la parte de la asistencia, ¿ok? Nada más para que tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, sí, sí, tienen agua, solamente están fastidiando como siempre. Vamos a ver. Tenemos ahora lo que vamos a estar recordando en lo que van agregándose. Ya somos 20 participantes, así que aquí vemos que se agregó Oscar y Arturo. Vamos a ver. ¿Alguna duda más que nada con esta parte de lo que viene siendo estas propiedades que habíamos estado manejando aquí, muchachos? Sí necesito que me digan. ¿De cuál de las dos? ¿De las dos? Ah, ok, de la de racional. Ok, sí. Bueno, para las funciones racionales, pues es bastante sencilla reconocerlas, ¿no? Como estaba mencionando el día de ayer, por ejemplo, esto que acabo de escribir no es una función racional, es una función de hecho lineal, porque yo la puedo ver de tal manera de que sea un medio por x, donde la pendiente va a ser un medio y la x pues es la característica, ¿no? Que tiene lo que viene siendo las funciones lineales. De igual manera, si yo tengo algo de este estilo, por más fea que se vea, no es una función, no es una función racional si la escribo de este modo, porque el número de abajo es prácticamente solamente una constante. En cambio, si yo pusiera, supongamos, vamos a ver, x al cuadrado menos x a la 1 entre x menos 2. ¿Ok? Esto que está acá sí es una función racional. ¿Ok? Entonces, si supongamos yo quiero sacarle el límite pues, de esta función, cuando x tiende a, supongamos, cualquier número que yo quiera siempre y cuando no sea 2, ojo, por ejemplo 3, yo puedo aplicar de manera directa esta propiedad que nos dice que simplemente evalúo el valor que es 3 en lo que viene siendo esta función. Entonces va a ser 3 al cuadrado menos 3 entre 3 menos 2. ¿Ok? Entonces simplemente realizo esto. Acá arriba me va a quedar 9 menos 3 entre 1. Entonces esto va a ser igual a 6. Entonces ya tengo prácticamente mi límite de esta función cuando x tiende a 3. Eso es lo que me está diciendo lo que viene siendo ese teorema, que puedo sustituir de manera directa, siempre y cuando que abajo nunca se convierta o sea 0. Entonces, ¿qué hubiera echado a perder todo esto? Que yo hubiera querido calcular el límite cuando x es igual a 2.
porque automáticamente me doy cuenta que el denominador va a ser 2 menos 2 y eso es cero. Entonces ya la regamos, no podemos calcular ese límite así tan fácil. O sea, de manera directa no podemos. ¿Okay? Ese sería pues un ejemplo de, otro ejemplo, mejor dicho, de la función racional que tendríamos ahí. O sea, los límites de funciones racionales. ¿Más dudas, muchachos? ¿Alguna otra duda que me puedan decir para que pueda continuar? Veo que algunos están copiando este ejemplo, así que los voy a dejar copiar. Ok. Ustedes me dicen si tienen más dudas, si no, pues prosigo con otros ejercicios, más que nada con teoremas para poder pasar a ejercicios. ¿Terminaron de copiar para que pueda borrar? Sí, veo que algunos dicen sí, no sé, alguien que no haya terminado me puede decir, por favor. Ok, ok. Bien, ¿cómo van todos los demás? ¿Terminaron de copiar? Perfecto. Somos 27 participantes por lo que estoy viendo. Recuerden que de este modo voy checando quiénes están y luego los estaré poniendo en mi lista para que sea mucho más rápido. Así la clase me dedico nada más a estar mostrando, ¿no?, ejemplos y los teoremas. Ya luego estaría viendo las asistencias. Bueno, prosigo entonces, muchachos, con la siguiente página que vamos a tener, que obviamente va a ser un pequeño ejemplo. Digo pequeño porque está bastante sencillo, ¿no? Me doy cuenta automáticamente que ese límite lo puedo aplicar, no era similar al anterior. ¿Por qué puedo aplicar este límite de manera directa? Porque, como nos decía el teorema, por el simple hecho que prácticamente el 1 está definido en el dominio de esta función. Por lo tanto, lo puedo sustituir de manera directa sin ningún problema, ¿ok? Y pues me estaría dando el resultado. Aquí, como menciono, me fijo que el único caso que sí no puedo realizar es cuando x es igual a menos 1. Si sustituyo todo cuando x es igual a menos 1, va a quedar algo indefinido, por lo tanto no podría, pero como en este caso nos piden x igual a 1, no pasa nada. Entonces, si realizamos todas las cuentas, el límite cuando esta función está pues evaluándose en 1, me va a dar 2. ¿Está aquí alguna duda? Por si tenían alguna duda del otro ejemplo, aquí aparece otro ejemplo de que tenía que ver con la función racional. Sí, es lo que dice el teorema, de hecho. Decía, siempre y cuando Q de C sea distinto de cero. ¿Terminado de copiar, muchachos? Ujú.
¿Terminaron de copiar, muchachos? Para que pueda proseguir. Perfecto. Bueno, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ahora? Si nos damos cuenta, presento lo que viene siendo la gráfica de este límite, ¿no? Y vemos que efectivamente cuando x está siendo 1, el valor de esta función, si me doy cuenta, aquí va avanzando en las x del 1 en 1, fue la escala que escogí para poder hacer la gráfica para que se pueda visualizar, y en el eje de las y va avanzando de 2 en 2. Ojo, esta fue la manera en como yo escogí la escala al momento de hacer la gráfica, para que obviamente pueda notarse bien la gráfica y pueda notarse el punto. Y me doy cuenta que efectivamente cuando x es igual a 1, el valor de las y es 2, es lo que nos está dando aquí el límite. ¿Okay? Es lo que nos está dando aquí, como aparece en la pantalla. Y si nos fijamos, de hecho, esta función, que es racional, pues es en sí una hipérbola que se está trabajando, que está rotada en los ejes. ¿Okay? Por eso está medio así fea, medio rara la imagen. De hecho, si quisiera continuarla, pues esto va a seguir como para acá, esto va a seguir como para acá, esto sigue continuando como para acá y para acá. Más adelante estaremos trabajando un tema que se conoce como asíntotas y vamos a estar viendo qué es lo que ocurre con el comportamiento asintótico de este tipo de hipérbolas, obviamente con los límites. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Solamente con esta parte que tenemos aquí. Quiero creer que no. El bosquejo de la gráfica, pues pueden hacerlo súper rápido ustedes mismos o lo pueden graficar una graficadora y luego lo copian. O sea, no es tan necesario que lo hagan ahora. Lo que nos interesa son las cuentas que vamos a estar haciendo en este momento, porque pues sí, si los dejo realizar todos los tiempos las gráficas, como que sí voy a tardar mucho, ¿no? Bueno, prosigo. Ahora, lo que tenemos en este caso, si nos damos cuenta, lo que quiero es ver qué es lo que pasa con esta función que es x igual a menos 1. O sea, en este es muy similar al anterior, solo que aquí lo que estoy evaluando es cuando x es menos 1. Dense cuenta que es un poco diferente a la función anterior, ya que en esta x pues es más 1 acá abajo y en la siguiente se estaría teniendo un x menos 1. ¿Ok? Solamente por haber movido ese pequeño cambio, me está generando otro valor de lo que viene siendo el límite. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Aquí fue un error nada más de escritura. Aquí debería ser menos 1. Un errorcito nada más que me faltó al momento de estar tecleándolo. Aquí sería menos 1, muchachos. ¿Okay? Y por eso es que el límite me estaría dando en este caso como menos 1. ¿Okay? ¿Está aquí alguna duda? Es otro ejemplo que se puede ver de una función racional aplicando el teorema que teníamos ahí, que prácticamente nos dice que es solo sustituir los valores. ¿Dudas, muchachos? Me aviso cuando terminen de copiar. De hecho, este hasta pudieran solamente dejarlo ahí plasmado, ya después ustedes lo terminarían, porque es bastante sencillito. Y bueno, pues para este nos damos cuenta que igual la gráfica es bastante similar, de hecho es también una hipérbola. Obviamente, pues al momento de cambiar en lugar de poner más 1, poner un menos 1, cambió la ubicación de la gráfica y estamos trabajando pues con el punto es igual a x igual a menos 1 que está aquí. Por lo tanto, como nos dice el resultado es menos 1 que está como por aquí abajo, si nos damos cuenta en la gráfica. Entonces estaríamos manejando como que la coordenada que está algo por aquí aproximado. ¿Ok? Estaría trabajando este punto que está aquí.
¿ok? Ese sería el límite, pues, de esta función cuando x tiende a menos 1. ¿Dudas que se tengan? Ninguna, muchachos, ustedes me dicen. Bien. ¿Terminaron de copiar, por favor? Muy bien, voy a proseguir. Muy bien, ahora vamos a ver el teorema de una función radical. ¿Ok? Este, el teorema de la función radical sí implica un poquito el conocimiento, ¿no?, de las radicales, y de igual manera entender que las radicales tienen como que sus propias, vamos a decir, restricciones. Ya siempre que hablamos de radicales se ponen como que cosas medio densas, pero solamente respetar sus propiedades y más que nada sus leyes, ¿no? Por ejemplo, una función radical, cuando estamos trabajando en los números complejos, se maneja de diferente manera a cuando estamos en los números reales. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los primeros errores que manejamos en el concepto de la radicación, hablando de manera, pues, en los reales, no hablando de manera general, es lo siguiente. Si yo tengo raíz de 4, ¿cuál es el resultado? En los reales. 2, solo 2. Pregunta va para ustedes, ¿solo 2? Exactamente. Ok, uno de los errores básicos es cuando sacamos la radical de 4 es que nos dicen que la respuesta es más menos 2. No sé si alguna vez lo han logrado ver, alguna vez lo han escuchado que lo dicen algunos. Y más aún, ¿qué tal si ahora en lugar de escribir esto les realizaría esta pregunta? X al cuadrado es igual a 4. ¿Cuál sería la respuesta de esta ecuación cuadrática? Esta no creo que sea tanto para pensarle, ¿no? O sea, solo 2. Aquí es más menos 2. ¿Ok? Lo que nos dice la definición de radical en sí es que solamente se toma el valor positivo. Cuando quieres sacar una radical, ¿ok? Se saca solamente el valor positivo del valor principal. Es por eso que aquí, en esta primera que tenemos, la única respuesta va a ser 2. ¿Ok? Aquí sí yo puedo decir estrictamente que la raíz de 4 es 2, no es más menos 2, porque es la raíz principal de este número. Mientras tanto, aquí lo que tengo es buscar todas las posibles soluciones de cuando un número elevado al cuadrado me va a dar 4. Pues tenemos dos posibles soluciones que, como mencionaban ahí, es menos 2 y 2. ¿Ok? Nada más estoy aclarando esto, la diferencia de cada uno de ellos. Obviamente los números complejos sí estará como que un poquito más pesado, porque si dijéramos que aquí esto es más menos 2, estaríamos diciendo esta barbarie, ¿ok? Supongamos que tenemos la raíz de, entre paréntesis, menos 2 igual a la raíz de, entre paréntesis, 2, ¿ok? Es una ecuación, puedo elevar al cuadrado, ¿no? Supongamos. Entonces puedo elevar al cuadrado, se estaría cancelando y me quedaría que menos 2 es igual a 2. ¿Ok? Más aún, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque lo puedo ver con el 4. ¿Ok? Lo puedo ver con cualquier número. De hecho, hay muchos ejercicios de este estilo donde te comentan como que dos números son diferentes y al final como que llegan a que 5 es igual a 4 o algo así. Son ejercicios de matemáticas tontos que están hasta en internet solamente para que pues te logren confundir, pero eso es porque prácticamente se violan los teoremas de límite, digo, los teoremas de radicales o los teoremas de álgebra, ¿ok? Solamente es para que lo tengan en consideración y recordar que ahorita lo que vamos a ver va a ser la función radical, o sea que pudiera haber valores negativos, o sea, dos respuestas, o solamente pudiera haber una si es una constante, ¿ok? Nada más para que lo tengan en consideración. Por eso este teorema, ahí te vamos a ver que se va a dividir en dos partes, ¿ok? Si nos damos cuenta, empezamos con el teorema como tal y empieza como que con estas divisiones, ¿no? De si pasa esto o si pasa lo otro.
Por ejemplo, si n es un entero positivo, el siguiente límite es válido para toda c. Démonos cuenta que aquí ya nos están dando como que la primera restricción. N debe ser un entero positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El siguiente límite es válido para toda C si N es impar hasta aquí. Esto es solamente una parte del teorema. Luego tenemos otra parte del teorema. Y para toda C mayor a 0, si N es par, dense cuenta cómo automáticamente nos dividió el teorema en dos pedazos para que se pueda cumplir la expresión que está abajo. ¿Ok? Como quien dice, esta expresión va a ser la misma para los dos casos, pero debe cumplir para cada uno de los casos, pues obviamente ciertos requerimientos. El primero es si n es un entero positivo, o sea, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. N entero positivo no acepta al cero. Ojo con eso, no estoy aceptando al cero. Cero no es un entero. ¿Ok? Nada más para que quede claro. Solo pueden ser todos los naturales, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Y decimos que pues C es válido para toda C, o sea, completamente para cualquier valor que tú quieras de C. Eso nos está diciendo esta parte. Si N es un impar. ¿A qué se refiere con que N sea impar? Que este numerito que está acá sea 1, sea 3, sea 5, sea 7, sea 9, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahorita voy a explicarlo con ejemplos. Vamos a dividir este teorema y vamos a analizar cada uno de los casos. No se preocupen. Porque pues cuando les digo a veces cuánto es la raíz cuadrada de un número negativo, espero que en este momento me sepan decir que como estamos trabajando en los reales, esto es un número complejo y no lo puedo pues saber. Vamos a decir que no lo podemos saber, ¿ok? Pero, ¿cuánto es la raíz cúbica de un número negativo? ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? En los números reales, estoy hablando con ustedes, no conmigo. Sí existe. Y de hecho les voy a dar un ejemplo súper básico. ¿Ok? Supongamos que tenemos, por ejemplo, un ejemplito así súper rápido, menos 8. Si yo quiero la raíz cuadrada de menos 8, pues eso no existe en los números reales. Pero si yo quiero la raíz cúbica de menos 8, pues sí existe, de hecho es menos 2. ¿Por qué? Porque si menos 2 lo elevo al cubo, va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 va a ser 4. 4 por menos 2 va a ser menos 8. Entonces, efectivamente, la raíz cúbica existe para números negativos en los números reales. ¿Ok? De que a veces no te den números enteros, sean puntos decimales o cosas muy feas, pues sí. Pero pues con este ejemplo muy particular se los quise demostrar de que pues estamos viendo que sí hay raíces de números negativos en los reales. Raíces cúbicas, disculpen. Y en general raíces impares, o sea, en lugar de que seas 3, que sea 5, sea 7, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya prácticamente con este ejemplito que acabo de poner, ya estoy como que dando entonces la cabida a qué significa todo este teorema. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar, obviamente con más calma, cada una de las partes del teorema para que podamos ver. ¿Puedo borrar, muchachos? No te duermas, Grisel. Bueno, voy entonces a proseguir con este teorema, a dar en el ejemplo, ¿no? De cada uno de los dos casos que hay. Empecemos con el primer caso, ¿ok?
Como menciona acá, para entender, siempre tenemos que hacer eso. Para entender un teorema, tenemos que ver a qué se refiere haciendo como que los casos particulares, ¿no? En este caso, les digo, del inicio dice que n debe ser un entero positivo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, como ya les había mencionado. Luego vemos que se está dividiendo en dos casos. El caso uno, cuando C, o sea, es válido para toda C, si n es impar. ¿Ok? Es el primer caso que estamos teniendo. El ejemplo clásico que se tiene es ese que está ahí. Si tenemos el límite de, en este caso, nos fijamos que x, o sea, este valor de x de c, que está aquí abajito, nos dice que es válido para cualquier c. Lo que nos dice, válido para toda c. Entonces c puede ser punto decimal, puede ser fracción, puede ser radical, puede ser números negativos. O sea, aquí abajo yo puedo poner lo que yo quiera en este caso, siempre y cuando el número de acá sea impar. Es lo que nos está diciendo el teorema. ¿Okay? El número de aquí puede ser lo que yo quiera, siempre y cuando esto sea un número impar. Un momentito. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, el menos 6 va de acá y se sustituye de manera directa porque... Sí, aquí te dice que específicamente en este caso C es cualquier número que tengas, que quieras, como mencioné, puede ser hasta radicales y va a ser válido este teorema, o sea, puedes sustituir de manera directa. Ya vimos por qué, es como si yo les hubiera dicho que tengo el, digamos, el límite, repito, el límite de x cuando tiende a, no sé, sería menos 8, supongamos, de la raíz cúbica de x, ¿ok? Esto es el ejercicio que les mostré hace un momentito, pero ya puesto como límite, ¿no? Pues entonces esto yo ya sé que automáticamente lo puedo sustituir según el teorema, va a ser la raíz cúbica de menos 8, digo, a la raíz cúbica de menos 8 y esto me va a dar como resultado menos 2, ¿ok? Es este primer caso que estamos trabajando. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Disculpa, el dominio de una función radical cuando es que vamos a decirle entonces de otra manera, vamos a expresarlo aquí. El dominio de una función radical impar, si lo voy a poner n impar, esta va a ser la función f de x igual a la raíz de n de x. Si queremos calcular su dominio, entonces el dominio de esta función, como tú mencionas, obviamente sin que n sea otra cosa que impar, efectivamente son todos los reales, ¿ok? Para esta función, solamente por el simple hecho de que n es impar, ¿sí? 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 ¿No? ¿Dudas, muchachos? ¿Puedo cambiar entonces y poner el caso 2? Pudiera ser, como acaba de decir el Gilberto, pero pues entonces ya estás violando el teorema. Estás tratando de hacer algo que no deberías de hacer según el teorema. O sea, si existe un caso que no
se puede hacer es porque no se está cumpliendo el teorema, o sea, no hay de otra. O sea, tendría que ser otra forma de realizarse la radical o utilizar otro tipo de pues, propiedades. ¿Puedo borrar, muchachos? Ok. Bueno, voy a borrar. Y bueno, pues podemos encontrar el resultado. Si nos damos cuenta ahí, la radical de lo que viene siendo la radical novena de -6, pues si lo checo en una calculadora científica así bastante buena, ¿no? Me va a dar que va a ser menos 1.220 y sigue porque es un número irracional. Este, hasta aquí, ¿alguna duda con todo esto? Es bastante sencillo, pero pues si tienen dudas puedo estar explicando específicamente algo de ello. ¿Ninguna, muchachos? Sí. La respuesta final, no, no entiendo. Ajá. X cuando tiende a -6. No, pues yo solamente lo puse porque quería evidenciar el primer caso con un ejemplo. O sea, pudo haber sido -3, pudo haber sido -10. Ajá. Muy bien. Ahora, el caso 2 nos está diciendo que tiene que ser válido solamente para C mayores a 0 y específicamente que N sea par. Pues si nos damos cuenta, aquí son los clásicos ejemplos, ¿no? De cuando decíamos de que no existe entonces raíces cuadradas para números negativos, pero aquí lo estamos ampliando más. No existen raíces pares para cualquier número negativo. O sea, ¿a qué me refiero con raíces pares? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima, etcétera, etcétera. No existen esos resultados en los números reales. ¿Ok? ¿Cómo? ¿La raíz cúbica de qué? ¿Te refieres al caso anterior? Sí, está bien. Es lo que me dio. ¿Para hacer lo qué? Sí, de hecho está bien. La raíz cúbica de 2 es 1.2599. No sé a qué te refieres que está mal. Ah, imposible, imposible que te lo muestre en una clase, imposible que te lo muestre ahora. De plano, el estudio de buscar raíces cúbicas a mano, raíz cuadrada y todo. Es más, solamente la raíz cuadrada se enseñaba en la preparatoria hace como 20 años y la verdad era una flojera. O sea, realmente es encontrar, determinar el estudio de las radicales solamente a mano, es más, hasta las logarítmicas y exponenciales y todas las funciones de ese tipo, ya no es algo como que se enseña por el simple hecho de que solamente tienes que entender el procedimiento de qué significa y tratar de hacer una estimación, porque ni siquiera es el valor exacto, ni siquiera el calculador tiene el valor exacto, así que pues ni siquiera tú vas a poder hacer el valor exacto. O sea, va a ser una aproximación bastante quizás cercana, pero no la ideal. O sea, mejor una calculadora normal hacemos y ya estuvo. Porque si no te puede llevar hasta, ¿qué te diré?
media hora buscando una raíz, entonces ya perdiste demasiado tiempo y en un examen pues es bastante inútil algo así, ¿no? O sea, no tendría razón de ser. En este caso, pues ya tendríamos que el resultado de este ejercicio, pues no es un ejercicio como tal solamente para dar el resultado de este límite, es 1.18920. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con todo esto? ¿Ninguna? Bueno, voy a finalizar la llamada y ahorita les vuelvo a marcar, muchachos, lo checan, por favor, voy a hacerlo rápido. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí lo medio vi en el grupo, pero pues ajá, no pude contestar. Está bien, gracias. ¿Quién sabe dónde toma sus clases Marcelina? O veo que siempre está como que sentado, no sé, en una mesita medio raro o tirado en el piso a veces. No sé muy bien cómo está tomando sus clases. Sí. Ah, trabaja y toma clases toda la mañana. Ah, pesadísimo. Sí, porque se ve como que es una bodeguita o algo así, donde está. Perfecto. Muy bien, entonces ya con las personas que estamos hasta aquí, voy a proseguir, muchachos. Tenemos entonces ya los dos casos del teorema de la radical. Entonces, ya creo que quedó claro, a menos de que alguien tenga alguna duda, algún ejemplo que quieran que se vea, pero en general, muchachos, si de plano no sale ahí, o sea, no se está cumpliendo como estábamos mencionando, quiere decir entonces prácticamente que no estás utilizando bien lo que viene siendo la propiedad. ¿Ok? Prosigo entonces con otro ejemplo. Este es un teoremazo que vamos a ver, así que aquí por favor de una vez cópienlo y voy a explicar después. Cópienlo que no, aquí sí de plano no quiero que después cuando esté explicando me pregunten a cada rato las cosas porque pues sí, es un teorema bastante pesado que nos va a servir. Me avisan por favor para que pueda proseguir con esto. Me avisan cuando terminen por favor.
Vamos a ver los demás. Bueno, suponiendo que ya terminaron y ahora sí me doy cuenta, ojo con eso, antes de que desconecte la anterior llamada éramos 29, si no me equivoco, y ahora somos 26 personas, nada más para que tengan en consideración que sí voy a estar tomando eso en cuenta, recuérdenlo, y de ese modo pues voy a estar pasando la lista. ¿Ok? Así, mientras que ustedes están, digamos, copiando, estoy viendo lo que viene siendo la lista de participantes y pues las personas que no estén pues no van a tener la asistencia al final del día. Bueno, ¿qué nos dice este teorema que está pesadito? Dice, se hace un número real. ¿Ok? O sea, el clásico C que estamos evaluando. Pero lo importante aquí es esto. Una función f de x va a ser igual a otra función g de x siempre y cuando, ¿ok? Esté solamente un punto indefinido. ¿Ok? Solamente un punto no va a ser definido. Por ejemplo, el dominio de la función f son todos los reales, excepto, digamos, el 1. El dominio de la función g, pues son todos los reales, completamente. Contienen al 1, ¿ok? No sé si ya me entienden la diferencia que se tiene. No es como que estemos hablando de algo completamente así rarísimo, ¿no? Como que decir que x más 2, la función f de x más 2, va a ser igual a la función x igual a x al cuadrado. No, 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 no. Vayan a confundir esas dos cosas raras. ¿Okay? Aquí sí el dominio son todos los reales, aquí todos son todos los reales, pero no esto nos está diciendo el teorema. No me está diciendo que yo pueda hacer comparaciones de dos funciones, las que yo quiera y ya estuvo. No, no, no. Es más tedioso esto. Nos está diciendo que f de x y g de x son iguales. ¿Ok? Iguales entre comillas. Solamente en un punto no están teniendo la igualdad. En específico, hablando de su dominio. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que si existe el límite de g de x, o sea, esta que estaba pues como que conteniendo al número que no contenía f, entonces podemos decir que si existe el límite de ese punto de g de x, va a existir el límite de f de x en ese punto que no estaba definido para f de x. Raro, ¿no? Está medio extraño a lo que se refiere. Entonces vamos a ver gráficamente, o sea, más que nada en el lenguaje de los límites a que se refiere. Tenemos el límite de f de x cuando x tiende a c. Esta función, así como tal, lo que nos está diciendo el teorema, es que no está definida así como que de golpe. No podemos aplicar la fórmula anterior de las propiedades anteriores donde automáticamente sustituíamos. No se puede. Pero en este g de x vamos a tener algo muy similar, donde es prácticamente lo mismo que estamos hablando con excepción de un punto, o sea, aquí no está y aquí sí está el punto que estábamos trabajando. Entonces, si existe el límite en ese punto, en esta función, por ende va a existir en esta función, ¿ok? Aunque aquí no esté definido ese punto. Vamos a tratar de como que a recordar algunas cosas que estábamos trabajando desde álgebra, que en ocasiones esto es lo que nos logra confundir y pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? En álgebra ustedes tenían algo de este estilo, x cuadrada más 2x más 1 entre x más 1, ¿ok? Teníamos esto que está en pantalla y si no somos descuidados, nos damos cuenta que la expresión en general a todo esto, ¿cómo se le conoce? El primero que me diga función está mal. A esto en álgebra, ¿cómo se le conoce? Solo lo que está ahí. Tiene un nombre. ¿Cómo dijiste, Matthew? No me ha salido Edilberto. No lo vi. No, no me sale Edilberto en la... Dile que se salga, o sea, que cancele su solicitud y vuelva a aprender. No, no me sale, dice 26 participantes y ninguno me está pidiendo entrar. Ok, prosigo. En esta parte, si nos damos cuenta, ahora sí ya me llegó Gilberto, ahora sí, ok, ya lo acepté. Bueno, ahora, ¿a qué me hacía referencia en esta parte? A esto que está aquí en rojo que acabo de escribir, ¿cómo se le conocía en álgebra? Ojo, en álgebra no estoy hablando de en precálculo, o sea, en modelación matemática. ¿Cómo se le llamaba a eso que está ahí? Tiene un nombre en álgebra. Necesito que ustedes me digan. Polinomio me dice Ángel.
Ok, no puede ser un polinomio porque es una función, o no, es una expresión que tiene acá abajo algo así medio rarito, ¿ya viste? Eso lo vimos en la definición de lo que viene siendo funciones, ahí también aplica para lo que es en álgebra. A esto en sí, en álgebra se le conocía como expresión algebraica. Es una expresión que está representando qué, quién sabe, pero es una expresión. Y siempre las expresiones algebraicas las podíamos reducir, o sea, simplificar en su mayoría de los casos. A la parte de arriba veíamos que de hecho, si no soy tonto, es un binomio al cuadrado, del estilo x cuadrada, x más 1 al cuadrado, y pues abajo queda igual como x más 1. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con esta partecita? ¿No? Bueno, y si recordamos lo que hacíamos mucho en álgebra, decíamos, como tenemos lo mismo aquí abajo y aquí arriba, puedo cancelar. Por lo tanto, aquí tenemos que esto que está acá, decíamos, es lo mismo que esto que está acá. Bueno, sí, en expresiones algebraicas estamos hablando de que es lo mismo. ¿Ok? Pero en funciones, f de x igual a esta monstruosidad, no es lo mismo que esta que está acá, que la puedo llamar g de x. Esto es lo que me está diciendo el teorema. ¿Ok? Esto es lo que nos explica el teorema. Si yo tengo una función como esta, que específicamente me doy cuenta que no tiene incluido al menos uno en su dominio, si se dan cuenta, pero tengo una función g de x que vino de hacer una operación algebraica, de reducir, de simplificar, donde contenga a este valor, puedo aplicar el teorema que acabo de checar, que acabo de expresar. Me está diciendo que si yo quiero calcular el límite de, supongamos, f de x cuando x tiende a menos 1, yo no puedo utilizar a f de x de manera directa, porque efectivamente no me va a dar el resultado, de hecho me va a quedar algo entre 0. Pero puedo utilizar esta función g de x, donde ya vimos que salió de la función f de x, no es la misma función, ojo con eso, es lo que quiero dejar muy en claro, no es la misma función, porque no contiene, contiene un punto, pero esta no. Por eso es como que viene el choque de los conceptos. En lo que viene siendo álgebra decíamos que es lo mismo, pero hablando de funciones no es lo mismo porque no contienes a un punto. En uno y en otro sí. Y solo por no contener a un punto ya no estás hablando de las mismas cosas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Para que quede un poquito claro, no es lo mismo tener 50 pesos en un billete que tener 50 pesos en 5 monedas de 10 pesos. Obviamente las de 10 pesos van a valer más rápido y las vas a gastar. Las de 50 te da miedo gastarlo. ¿Okay? Es como algo de ese estilo, como que lo tienes ahí. Puedes ver que es efectivamente casi lo mismo, pero no es lo mismo por simplemente no tener o no contener algo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Obviamente solamente es el teorema que estoy tratando de medio desmenuzar. En ejemplos se va a ver muchísimo más rápido y no van a tener que hacer tanto análisis. Van a ver que solo va a ser así. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Es igual, solo no tienes un punto. Por ejemplo, esta es una función lineal. Supongamos que vas a tener la función del estilo. Si graficamos, voy a hacer como que muy fea la gráfica acá. Cuando x vale 1, y va a valer 2. Entonces va a estar como que por acá, vamos a ver, como por acá. Cuando x vale 0, y va a valer 1. Entonces, esta función, me estoy dando cuenta que es una función lineal, que entonces va a pasar como por acá, según lo que decía de Euler, que dado 2 puntos, puedo crear una gráfica, va a ser algo así, esto es una recta, supongamos, ¿ok? Entonces va a ser esta recta. Casualmente, si quiero graficar esta monstruosidad, me va a quedar exactamente la misma recta, solamente que cuando x es igual a menos 1, o sea, como por acá, no va a tener un punto, o sea, aquí no va a estar definido ese punto en y. Y es todo lo que va a tener de diferente, ¿ok? Solamente no va a contener un punto. Es lo que exactamente nos dice todo este teoremota. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Puedo borrar, muchachos? Porque veo que algunos están copiando todas esas cosas que escribí. Sí.
el problema de todo tipo de límites indeterminados, el cero entre cero, algo entre cero, el infinito entre infinito a veces también funciona, pero pues en ocasiones, cuando se trabaja con infinito y entre infinito, muchas veces tiene que utilizarse el L'Hopital, que va a ser otro tipo de como que análisis, ¿no? Y eso es cuando ya aprendamos a hacer derivadas. ¿Ok? Pero por el momento sí nos va a servir para algunos en específico. ¿Dudas? Solo ese, solo ese estoy explicando. ¿Dudas, muchachos? ¿Puedo borrar entonces lo que ya está escrito ahí? Para empezar, de hecho creo que no me va a dar tiempo, no, 8:53. No, aquí la estaríamos finalizando. Terminamos de copiar para que pueda de minimizar esto. ¿Sí? Bien, entonces voy a minimizarlo. Si nos damos cuenta entonces, ya solamente con este teorema, ya iniciamos lo que viene siendo la parte del estudio, ¿no? Como que el clásico, de los clásicos memes de la gente que dice que estudiar cálculo es difícil, ¿ok? Porque a partir de aquí ya viene como que mucha álgebra, mucho escribir, mucho hacer recordatorios de lo que viene siendo binomios, de expresiones algebraicas, lo que les comenté que les dije que tenían que estudiar para esta clase. Si nos damos cuenta, sin necesidad de, ¿cómo se llama?, ver un ejemplo, ya estamos como que aproximándonos a lo que vamos a estar checando, ¿no? Para darles un pequeño spoiler nada más, solamente para que medio visualicen lo que vamos a estar viendo, creo que esta no era, era la otra. Y nada más para darles un pequeño spoiler de lo que vamos a estar más o menos checando. Este, por ejemplo, yo tengo esa función que está ahí, yo después me voy a dar cuenta que esa función en específico tiene como que un tipo de factorización especial, por eso les estaba diciendo que tenían que aprender a factorizar otra vez, checar que esta factorización obviamente tiene que ver con lo que viene siendo la diferencia de cubos, diferencia de cuadrados, ¿ok? Vamos a estar viendo, ajá, si nos damos cuenta aquí no sé si se puede visualizar con todo lo que viene siendo la diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. De igual manera vamos a ver radicales, vamos a estar viendo cómo se maneja la parte de la radicación, ¿ok? No sé si se puede visualizar la de las radicales porque está como que medio lenteja, pero pues ya saben a qué me refiero, o sea, de que tienen que dar fuerzas a recordar cómo realizar todo eso. Vean lo de las radicales, no sé si ya se puede visualizar. Mucho rayazo con todo lo que viene siendo las cuentas. Así que a estudiar, si de plano no recuerdan nada de eso, por favor a estudiar todas las expresiones algebraicas, todo su curso de primer semestre, segundo semestre, que quizás no aprendieron bien, ya tienen que aprenderlo bien, muchachos. ¿Ok? Aquí sí nos va a servir bastante. Bueno, pues hasta aquí lo estaríamos dejando y pues nos veríamos mañana. Mañana ya empieza lo bueno, ¿ok? Así que a ustedes mañana va a ser talacha. Nos vemos. Bueno, bueno. Bueno.